Buenas noches, iglesia. Bueno, estamos estudiando el libro Primera de Samuel. Hoy vamos a ver el capítulo número 11. La vez pasada quedamos en que Samuel presentó al nuevo rey, que era Saúl, y que el pueblo dijo, y que el Señor hizo tan pronto fue ungido como rey, y dice aquí que el Señor mudó el corazón de Saúl. Y es lo que el Señor hace una vez que nosotros llegamos a sus caminos. Él muda también nuestro corazón, quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros como una guía permanente. No como en ese tiempo que venía solamente por un momento y estaba sobre el hombre guiándolo para que cumpliera el propósito. Ahora Él viene a gobernar en nuestro corazón directamente y ser guiados por Él todo el tiempo, permanentemente, sin que se vaya de nuestras vidas, porque tenemos la seguridad de que somos sellados por el Espíritu Santo una vez que hemos llegado a los caminos de Dios. Entonces, como para recordar el final y continuar nuevamente con el capítulo número 11, que es hoy lo que nos corresponde, que es Saúl derrota a los amonitas. Voy a leer un momentico del capítulo número 10, la parte desde el 24 al 27, dice: Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro. Vea lo importante. No solamente las verbalizó, sino también las escribió para que quedara registrada y así pudiese pasar de generación en generación. Quedaron registradas en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a la casa de él, que era en Gabaa. Y fueron con él todos los hombres de guerra, cuyos corazones, vean lo importante, Dios había tocado. Dice, cuyos corazones Dios había tocado. Exactamente, Dios preparó también hombres que iban a acompañar a este rey, y Dios prepara en nuestras vidas personas que nos van a estar rodeando para poder cumplir también el propósito al cual Dios nos ha llamado. Dice luego aquí en el 27, finalizando el 10, pero algunos perversos dijeron: ¿cómo ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Entonces veamos que el pueblo en general estaba muy contento porque había un nuevo rey, y que tenían rey como todos lo tenían en todas las naciones. Pero uno también de los del grupo del pueblo de Israel no estuvieron contentos y dijeron: ¿y este qué? No, parece que en ese tiempo entonces les traían presentes a los reyes y todo, pero este grupo no le trajo nada. O sea, lo ignoraron, lo pasaron por alto, como que no lo aceptaban por rey, pero Saúl no le dio importancia al asunto. De pronto en el fondo de su corazón se haya podido molestar y todo, porque dice aquí que lo disimuló. O sea, él disimuló de pronto el no haberse sentido bien con la actitud que tuvo el otro grupo. Y hoy vamos a hablar entonces ahora, una vez que él ha tomado, aquí ha sido presentado como rey, resulta que viene una guerra que se va a presentar, que es el de los amonitas, que ellos querían destruir la ciudad de Jabes en Galaad. Los amonitas eran unos malos vecinos del pueblo de Israel. Eran descendientes de Lot. La ciudad de Jabes de Galaad había sido destruida en una época muy atrás y la volvieron a reconstruir y todo, pero en este momento nuevamente estaba en peligro de ser destruida por los amonitas.
quienes adoraban a sus dioses que eran Milcón y Moloc. Entonces veamos aquí desde el versículo número 6, voy a leer desde el 6 al 8, dice aquí, ¿qué pasó? El pueblo estaba confundido, estaba muy acongojado de lo que quería pasar. Este rey que se llamaba de los amonitas era Naas, y este rey quería hacer una alianza con ellos, pero ¿qué quería hacer? Que se sacaran el ojo derecho, que ellos se retiraran el ojo derecho. Entonces, ¿pero qué pasaba? ¿Por qué quería que les quitaran el ojo derecho? Porque el escudo que ellos llevaban para la guerra lo tenían con la mano izquierda. Al quitar el ojo derecho, que es lo único que tenían como visión, pues iban a quedarse en cómo, no podían ver. Entonces, muy avispado ese rey, ¿no? Quitar el ojo derecho, de manera que quedaban sin ningún tipo de visión periférica. Entonces, el pueblo estaba llorando, estaba muy acongojado, todos los de Jabes, y resulta que Saúl, que estaba labrando allá en donde él vivía, que era donde él vivía, no recuerdo en este momento, en Gabaa, Saúl escuchó cómo el pueblo había un quejido y había un lloro. Entonces él dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y le contaron todo lo que estaba aconteciendo contra los de Jabes. Entonces Saúl se encendió de ira. El Espíritu Santo vino en ese momento sobre él con gran poder. O sea, ¿para qué? Para adiestrarlo, para prepararlo para la batalla que iba a tener que enfrentar, para ayudarlo a salvar este pueblo, y de esa manera el Espíritu Santo lo dotó. Y dice acá, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió con una ira de gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió a todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre todo el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Por qué no querían salir? Porque tenían temor de los amonitas, de que también los fueran a afectar. Entonces él dijo, aquí les voy a mandar estos pedazos estos bueyes en pedazos. Si no salen a acompañarnos a esta batalla, así van a resultar todos también en pedacitos. Y tuvieron miedo y todos se reunieron para salir a esa gran batalla. Dice que contó dice aquí 300,000 y 30,000 hombres de Judá. O sea, tenía un total de 330 hombres con los que él estaba contando en ese momento. Y dice acá después que dice acá en el versículo número 12. En el versículo número 12. Después salieron a la batalla, como se sabe ya, se fueron todos con los 330,000 hombres, y realmente lograron ganar esa batalla contra los amonitas. Y cuando esto sucedió, en el versículo 12, todos los que estaban allí, entonces dijeron, el pueblo entonces dijo a Samuel, el pueblo en general, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? O sea, el pueblo que estaba a favor, desde luego. Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. O sea, renovar ya el reino de Saúl, porque una vez que se dio esta batalla y realmente ganaron, entonces él quería era que todos estuvieran unidos, dice acá. Y fue todo el pueblo a Gilgal,
¿y qué? E invistieron allí a Saúl como rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho de Saúl todos los de Israel. Entonces, una vez que pasó todo lo que sucedió con respecto a esa batalla que hubo, y hubo esa victoria, el pueblo completo ya no era que una partecita estaba de acuerdo con Saúl como rey, sino ya los que eran enemigos de Saúl, que no querían, pues no enemigos, pero no estaban de acuerdo con el reinado de Saúl. Ya aquí todo el pueblo, como hizo Samuel, lo convocó y dijo, bueno, ahora sí, vamos a volver a hacer este ungimiento delante de todos como rey a Saúl para que el pueblo estuviera contento. Esto es en cuanto a lo que se refiere al capítulo número 11. Ahora viene el capítulo número 12 y es que después de que esto sucedió, de haber hecho esto delante, de haber ungido nuevamente, haber hecho el sacrificio y todo a Saúl y haber hecho el sacrificio para el Señor y estando todo el pueblo de Israel, viene un discurso de parte de Samuel a todo su pueblo, viene haciéndole advertencias y todo para que no olviden y recuerden. Dice aquí que Samuel había obedecido la voluntad de Dios, les dice que él había obedecido la voluntad de Dios con respecto a lo que el pueblo había buscado, que era tener un rey. Y recordó que había gobernado él mismo en justicia como juez y que el Señor levantó, les estaba diciendo, recuerden, y ustedes pasaron por tiempos muy difíciles en donde Dios levantó libertadores cuando el pueblo lo necesitaba, que fue el tiempo de los jueces, y entre esos también estuvo Samuel. Entonces les digo, no olviden esto, que en tiempos muy difíciles ustedes, Dios fue levantando libertador para ustedes, para sacarlos de la opresión en la cual estaban en diferentes tiempos. Luego dice aquí, bueno, él se inclina entre los que estaban en la lista. Dice, entonces él empieza a relatar desde el momento de que Moisés fue uno de los libertadores, pero Israel no tenía gratitud por las bondades que Dios había tenido durante todo ese tiempo. Entonces él empieza a hacer el relato desde Moisés. Y entonces aquí dice algo que él advierte, que está en el versículo número 6, lo vamos a leer desde el 6 al 25, y hace una gran advertencia Samuel. Dice, entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. O sea, en la parte ya que él les había ofrecido la tierra prometida, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. O sea, haciendo un relato de lo que en los jueves iba sucediendo. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor y habitáis, y para que habitaréis seguros. Entonces vemos aquí que él iba nombrando algunos de los jueces en cada momento en que el pueblo clamaba para que los pudiera librar de la opresión de los pueblos que estaban allí atacándolos a ellos. Dice acá, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venían contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey,
siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Les recuerda, Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí, rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. O sea, ustedes clamaron todo el tiempo por la opresión que había, les dio jueces y todo. Bueno, ahora Dios era vuestro rey, pero ustedes clamaron por rey. Ok, ahí les voy a dar el rey. Entonces dice acá en el 13, ahora pues he aquí, rey que habéis, que el cual pediste, ya veis, Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temeres a Jehová y le sirvieres, sin embargo le dice, bueno, si ustedes temen al Señor, ese temor, acuérdense que es el temor de reconocerlo, honrarlo, darle el lugar que el Señor se merecía, y le sirven, y oyeres su voz y no fueres a ser rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. O sea, tanto el pueblo como el rey. Ahí dice, no solo es el pueblo, sino el rey, que es el que los va guiando, entonces haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad, dice aquí en el 16, esperad a una hora y mirad esta gran cosa. Entonces, hasta aquí hubo una gran advertencia en cuanto a que vieran que Dios siempre escuchó el clamor del pueblo y Él siempre actuó en su bondad y los estuvo librando de las opresiones que vivían. Ahora dice aquí un momentico, Él quiere dejarles ver a ellos nuevamente, una vez más quiere mostrarles, o sea, con señales, quién es ese Señor tan grande del cual ellos necesitan ver nuevamente, visiblemente, para que puedan temer y puedan seguir en obediencia. Entonces dice aquí, esperad a una hora en ese momento. Mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es hora de la siega del trigo, estaba en ese momento, la parte de, aún no era la siega exactamente, estaban en la parte de lo que era la cosecha que iba a haber del trigo. En ese tiempo no había lluvia en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Yo clamaré, le decía Saúl, pero yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias. Recordemos, no llovía en ese tiempo. Y Él dijo, yo clamaré y Dios dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. O sea, haciéndoles ver que, o sea, que ese Dios iba a responder, y vean ustedes que prefirieron pedir un rey para que los gobierne y sea el que los dirija, y que ya les había advertido que sería como los reyes de las otras naciones, que los iba a esclavizar, que se iba a apoderar de las riquezas, y sin embargo el pueblo no quiso escuchar. Dice en el 18, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos, lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. En ese momento ellos realmente reconocieron, ante lo que vieron, que Dios era real y que ellos definitivamente habían hecho mal en haber pedido un rey. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero, aquí dice un pero, dice sí, es verdad, estuvo muy mal lo que hicieron. Pero con todo eso, no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Es lo que el Señor siempre nos dice a nosotros una vez que hemos llegado a sus caminos. Sí, es verdad, dice ahí, sí, sí, pecaron, cometieron un error, no, pecaron. Igual nosotros,
llegamos a sus caminos y aún así pecamos. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Pero servirle con todo vuestro corazón. A pesar de eso, traer un arrepentimiento y seguir en el camino y servirle con todo nuestro corazón. Erramos en el blanco muchas veces, pero que eso no debilite el seguir en pos del Señor y seguir en la meta, al gran galardón que al cual Dios nos tiene, nos va a entregar. Entonces, y el galardón es el mismo Señor cuando nos encontremos con Él. Entonces, Él les dice, está bien, sí, hicieron mal, pero no olviden, servirle con todo vuestro corazón. Recuerden que Él en Deuteronomio dice que sea el Señor primeramente el Dios nuestro, lo primero, y que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, o sea, con todo nuestro ser, primeramente a Él. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Sí, a veces nosotros no nos damos cuenta y dejamos de lado lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y no está mal que tengamos los sueños que tengamos y que Dios nos pueda proporcionar bienestar y que trabajemos en pos de muchas cosas que de pronto queremos tener, pero, como dice aquí, finalmente todo es vanidad, porque tenemos que ser tesoros en los cielos, no tanto en la tierra. Dice, y no nos apartemos en pos de esas vanidades que no aprovechan finalmente, y que por todo eso dejamos de cumplir lo que Dios nos llama a hacer. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Exactamente, Dios nos ha hecho un pueblo para Él. La iglesia es el pueblo de Dios. Somos su pueblo. Nos ha elegido de esa manera y nos ha hecho parte de Dios como la familia del Señor. Nos ha adoptado como sus hijos. Entonces no olvidemos, si nosotros ponemos este valor tan grande, podemos continuar en el camino y no tanto mirando tanta vanidad de la cual nosotros podemos distraernos. Luego sigue en el 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea, Samuel siempre muy pendiente de estar intercediendo por el pueblo, de estar mirando cómo poderlos dirigir, corregir. Es lo que nosotros, una vez que hemos llegado al camino del Señor, tenemos que estar atentos de aquellas personas que si van más adelante y nos corrigen y nos instruyen, pues estar atentos a escuchar también esa corrección. Igual todos necesitamos en un momento ser corregidos, ser encaminados. Especialmente el Espíritu Santo que mora en nosotros dice que Él nos reargulle. Él no nos va a dejar tranquilo. Él nos va a estar reargullendo para que hagamos lo que es correcto. Solamente temed a Jehová, vuelve aquí dice Samuel, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. O sea, con un corazón que genuino, no de apariencia, no de máscaras, no para que me vean, y no como cumpliendo porque me toca, no, con todo vuestro corazón. Recordemos que el Señor es el que ve el corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. O sea, valoremos el gran sacrificio de Jesucristo hecho por nosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, Él les está diciendo a ellos, van a perecer, o sea, se van a estrellar, van a estar mal, porque acuérdense que en Deuteronomio estaban lo que eran las bendiciones y las maldiciones, de acuerdo a la obediencia y a la desobediencia. Entonces, ahí está, muy claramente el pueblo sabría que si obedecía, pues habrían las bendiciones que llegarían, y si desobedecen, pues ahí están las maldiciones. Entonces, él le hace una gran advertencia, una vez más, después de haber presentado a todo el pueblo como rey a Saúl, y
hace su discurso. Viene ahora el capítulo número 13, que es la guerra contra los filisteos. Vamos hoy a dejar hasta el capítulo número 13, pero lo voy a incluir de una vez para empezar el capítulo 14 el próximo jueves. Saúl tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó durante 42 años sobre el pueblo de Israel. Había establecido un ejército permanente de 3,000 hombres que él tenía, ya había logrado conseguir. Y su hijo Jonatán, o Jonatán, no sé, algunos le dicen Jonatán, el hijo primogénito de Saúl, era suficientemente ya mayor y tenía un cargo como capitán dentro del ejército. Y tuvo la gran idea de ir a atacar la guarnición de los filisteos. Resulta que esta guarnición estaba en un collado, supremamente en la parte alta, y Saúl escuchó el alboroto. Inmediatamente Saúl mandó tocar la trompeta para que el ejército se preparara, porque iba a haber una gran guerra contra los filisteos. Entonces dice acá que el pueblo, de todas maneras, el pueblo estaba muy asustado porque ellos sabían que los filisteos eran muy duros y que ellos tenían pues, o sea, en cuanto a armas estaban súper sobrados, dice aquí en el 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando Israel vio todo esto, dice acá, se vieron en estrecho, se escondieron en las cuevas, en los fosos, en los peñascos, en las rocas y en las cisternas. Y entonces empezaron ya como que algunos se regresaron y pasaron el río Jordán para no poder estar allí en semejante guerra. Y aquí viene el primer error que cometió entonces Saúl, porque Samuel no estaba allí, pero le dijo que en 7 días él estaría regresando, que esperara porque para poder hacer la ofrenda de paz y cumplir con el holocausto, ya que esto le competía era al sacerdote, esto tenía que ser del sacerdocio. Pero ¿qué pasó? Que Saúl, al ver que los hombres se iban retirando, él empezó a asustarse. Y dice acá, y voy a leer para que nos demos cuenta que es algo que nos puede suceder y nos ha sucedido también a nosotros, porque a veces nos quedamos viendo las circunstancias y las circunstancias pueden desviar los propósitos y podemos caer en un gran temor y podemos actuar muy precipitadamente sin esperar que Dios pueda obrar. Y dice acá en el versículo número 9, voy a leer desde el 8. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, estaba muy angustiado por Saúl porque el pueblo se estaba retirando. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. O sea, a veces fue un acto impulsivo de él, y fue en el último día ya, en el 7. Había esperado, pero ver que no llegaba, no se había acabado el día 7, y sin embargo, él se precipitó. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, salió dice, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, lo más tranquilo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi, dice ahí, porque vi. O sea, lo que él vio en sus ojos físicos, que el pueblo se me desertaba
y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor a Jehová. Me esforcé pues, miren, antes le dice a él, pues ¿qué hice? Me esforcé pues, yo ofrecí el holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esta confirmación en cuanto al reino que habla aquí es porque recordemos que él tenía a su hijo, Jonatán. El reino sería para siempre porque tendría heredero. Pero entonces le dijo, pero por esto ya el reino no será para siempre. O sea, estoy dando la explicación de lo que quiere decir cuando él le dice esto. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ese varón que Jehová se ha buscado conforme a su corazón es uno que iba a hacer la voluntad y iba a obedecer a Dios. Además, era un hombre que era Dios quien lo había escogido, no lo estaba pidiendo el pueblo. El pueblo pidió el rey, fue Saúl, pero aquí fue Dios quien se proveyó de rey y él fue el que lo escogió y era David. Aquí no nos dice que es David, pero bueno, es David. Dice, entonces, un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, veamos que desde comenzando realmente el reinado de Saúl, ya empezó él a equivocarse. Empezó a actuar también en un orgullo propio, en una autosuficiencia, y eso nos pasa y nos puede pasar en muchos momentos, de lo cual tenemos que cuidarnos. Porque la autosuficiencia es parte del orgullo. Y a veces nos creemos muy seguros de muchas cosas y podemos actuar sin contar con Dios. De manera que lo mejor que podemos hacer es someter a Dios muchas de las circunstancias que vivimos en la vida, en la cual necesitamos que Él sea quien nos revele el camino a seguir. Luego dice acá, bueno, aquí viene entonces que aquí en esta guerra apenas va todo para la guerra. Entonces ya le está anunciando que Dios se proveyó, ya tiene un sucesor para él, mejor dicho, y que va a haber quien el que lo va a reemplazar. Y dice aquí que los filisteos tenían una clara ventaja militar. Tenían una clara ventaja militar sobre el pueblo de Israel porque tenían el monopolio completo de todas las armas de hierro. Y en ese momento no había ninguno del pueblo de Israel que pudiera tener ni siquiera una lanza ni una espada. Los únicos que la tenían era tanto Saúl como Jonatán. Eran los únicos que tenían esto para poder ir a esta batalla. Entonces, hoy quedamos aquí en esta parte en donde ellos van a ingresar. Ya pronto veremos cómo se va a dar la batalla, qué pasa en esa batalla. Pero hoy quedamos en este momento acá, en donde se están preparando para la guerra con los filisteos y que los filisteos van muy bien armados y solamente Saúl y Jonatán son los que tienen la espada y tienen esta lanza. Bueno, los invito el próximo jueves también para que estemos atentos a ver, continuará. El Señor les bendiga.